que Dios los bendiga. La palabra de Dios nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y por la palabra fue que fuimos hechos, creados. Hoy damos gracias a Dios, o demos gracias a Dios si no lo ha hecho, por la palabra que se nos presenta el día de hoy a través del Santo Evangelio. Este Evangelio, como todos, como cada salmo, cada lectura, cada escritura, es para edificación de todos nosotros y bendición del pueblo santo de Dios. Voy a dar lectura a el Evangelio que corresponde al día de hoy, así es que le invito a que con devoción también escuchemos el Santo Evangelio. Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos, está hablando de los discípulos, viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él al instante les habló diciéndoles: ánimo, que soy yo, no temáis. Subió entonces donde ellos a la barca y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hablando del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. Después de la multiplicación de los panes, para ya entrar en contexto, después de la multiplicación de los panes, que fue el Evangelio ayer, Jesús obliga a los discípulos a subir a la barca. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, Marcos no lo explica, tal cual lo hemos escuchado. Sin embargo, el Evangelio de Juan sí nos dice lo siguiente, y es que, según lo que esperaba la gente de aquel tiempo, el Mesías iría a repetir el gesto de Moisés, que era el haber alimentado al pueblo en el desierto. Por eso se decía que Jesús también lo iba a repetir. Por esa razón, ante la multiplicación de los panes, la gente concluyó que Jesús debía ser el Mesías esperado, anunciado por Moisés, y quiso hacer de él un... Esta manifestación, queridos hermanos, de la gente, era una tentación tanto para Jesús como para los discípulos. Pues en este caso, Jesús, encontrándose en esta situación, los obliga a embarcar. Quería evitar que se contaminaran con la ideología dominante, pues la levadura de Herodes y de los fariseos era muy fuerte. Jesús mismo se enfrentó a esa tentación por medio de la oración. El Señor no quería que los discípulos suyos se llenaran de toda esta gloria humana. Y él mismo lo había percibido y había sido tentado, recuerden, por el enemigo. Y él logra vencer esta tentación a través de la oración. Oración que él quiere propiciar en sus discípulos y por eso los envía a la barca, a que ellos ahí, en plena mar, comiencen a orar y se tengan ocupados en la oración más allá de lo que en cualquier otro aspecto podrían haber puesto su atención. Pues bien, en este caso, queridos,
San Marcos nos describe todo esto con mucha experiencia en la explicación de los acontecimientos. Por un lado, Jesús sube al monte para rezar. Por otro lado, los discípulos bajan hacia el mar y entran en la barca. Algo parecido a un cuadro simbólico que prefigura el futuro. Es como si Jesús subiese al cielo, dejando a los discípulos solos en medio de las contradicciones de la vida, en la frágil barquita aquella de la comunidad, como nos encontramos usted y yo, en la frágil barca de la comunidad, de nuestra realidad, de nuestra familia, de nuestro entorno laboral, etc. Jesús está redimido en el cielo, pero nosotros hemos sido dejados en una que se va a enfrentar a aguas tempestuosas. En el texto también sabemos que hay una circunstancia de tipo clima. Ya es de noche. Ya los discípulos están cansados. Ellos estaban ya en alta mar, todos juntos en esa pequeña barca, imagínense. Y querían avanzar, remando, querían ir avanzando y avanzando, pero el viento era contrario y eso los fatigaba más. Ya era el amanecer y bueno, ya de madrugada propiamente, se dice que eran entre las 3 y las 6 de la mañana, y en ese momento, en el tiempo de Marcos, las comunidades eran como los discípulos. Noche, viento contrario, no consiguen nada a pesar de todo el esfuerzo que hacen, pero Él estaba presente y fue hacia ellos. Pero ellos, y podemos decirlo así también, ellas, las comunidades cristianas, al igual que los discípulos de Emaús, no le reconocieron. En el tiempo de San Marcos, queridos hermanos, allá el año 70 después de Cristo, la pequeña barca de las comunidades se enfrentaba a un sinnúmero de circunstancias. Y bueno, en ese tiempo, contrario a lo que algunos judíos que se habían convertido querían reducir el ministerio de Jesús a meras profecías y a figuras solamente del Antiguo Testamento, bajándole el nivel, bajándole la importancia, pues el evangelista daba a notar que esto no iba a suceder así, sino que al contrario, se iba a dar una manifestación muy importante gracias a que el Señor estaba precisamente permitiendo esta prueba en medio de la mar. Jesús llega caminando sobre las aguas del mar de la vida, de la mía. Ellos gritan porque tienen miedo, porque piensan que se trata de un fantasma. Como en la historia de los discípulos de Emaús, Jesús también hace como que quiere seguir adelante. Pero el grito de los discípulos hace que cambie de rumbo. Se acerca y dice: ¡ánimo! No tengan miedo, soy yo. Aquí va de nuevo el Señor. Aquí va de nuevo. Y quien conoce la historia del Antiguo Testamento, da algunos de estos hechos tan importantes. Por ejemplo, estos hechos nos recuerdan que la gente protegida por Dios atravesó sin miedo el Mar Rojo. Nos hace recordar la palabra de Dios, que como Dios al clamor de Moisés declaró, varias veces su nombre diciendo: yo soy. Recuerda además el libro del profeta Isaías, nos recuerda a todos nosotros que presenta la vuelta del exilio como un nuevo éxodo, en el que Jesús aparecería repitiendo numerosas veces: yo soy. Esta manera de evocar el Antiguo Testamento, de usar la Biblia, ayudar a las comunidades a percibir mejor la presencia de Dios en Jesús y en los hechos de la vida, se traduce en la frase: no tengan miedo. Y muy propio también para este tiempo de empezar el año. Está empezando el año y el Señor nos dice una y otra vez: no tengan miedo, soy yo. No tengan miedo a lo que viene hacia el futuro. A 12 meses que no saben qué va a pasar en cada uno de ellos, ni saben qué va a suceder en el minuto siguiente.
pero no tengan miedo, soy yo, con voz alta y clara. El espanto que sintieron los discípulos porque pensaron que era un fantasma, en lugar de terminar, aumentó, imagínense, les aumentó el temor. El evangelista Marcos hace un comentario crítico, porque él dice, pues ellos no habían entendido lo de los panes, su corazón quedaba totalmente cerrado. Esa afirmación del cerrado nos recuerda el corazón enfurecido del faraón. Y también nos hace recordar del pueblo en el desierto, que no quería escuchar a Moisés y pensaba solamente en volver a Egipto, donde había pan y carne a saciedad. En otras palabras, siempre el ser humano estará buscando lo fácil, lo práctico. Y por eso, en muchas ocasiones, el camino de Dios se torna difícil y lo abandonan. Por dicha es la minoría. La mayoría seguimos en esta senda dando pasos de fe todos los días, pues no conocemos el futuro. Pero repito, hermanos, como dice el Señor, no tengan miedo, soy yo. Que ojalá en la vida, en esta vida que Dios le está permitiendo, que le está prestando por este segundo, ojalá usted invite al Señor a su barca, a la barca de su familia, a la barca de su trabajo, a la barca de su relación sentimental, a la barca de sus miedos, de sus temores, de sus inseguridades, a la barca de sus problemas económicos, a la barca de sus estudios, a la barca incluso de sus dudas existenciales, a la barca de su ateísmo, a la barca de su gnosticismo, a la barca de su cristianismo. ¿Por qué? Porque hay de aquel que se sienta muy seguro, cuídese de no caer. Hermanos, está empezando el año y con nosotros también lo está empezando el Señor. Repito una vez más, ánimo, no tengan miedo, soy yo. Démosle valor a lo que la palabra del Señor hoy nos declara, para que podamos en nuestra vida ponerla en práctica. Su servidor Andrés Mora Miranda se despide, agradeciendo como siempre su atención y ayuda. Le invito a visitar mi página, Andrés Mora Miranda. Así no me puede encontrar en el Facebook. Página Andrés Mora Miranda. Gracias a todos ustedes, hermanos. Y que el Señor en este nuevo año nos siga haciendo crecer en sabiduría y en gracia, especialmente a través de su palabra.